Hoy hablaremos sobre qué es KNN, cómo utilizar este algoritmo para la clasificación. Igualmente, ¿se podrá utilizar para la regresión? Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo utilizar el algoritmo de los vecinos más cercanos para una clasificación binaria. Igualmente, vamos a hablar cómo esto puede ser traducido en una múltiple clasificación también. Igualmente, aplicaremos análisis exploratorio con nuestros datos antes de aplicar cualquier algoritmo. Vamos a crear gráficos interesantes para poder nosotros discutir cómo este algoritmo trabaja. Para ello utilizaremos ggplot y trajeremos con plotly para una mayor interacción. Vamos a continuación con KNN y más. Comenzamos entonces hablando que KNN es un algoritmo supervisado de clasificación, que también igualmente puede ser utilizado para regresión. La naturaleza del algoritmo permite poder a nosotros utilizarlo tanto para clasificación como para regresión. Igualmente, no importa si vamos a clasificar solamente dos grupos o muchísimos grupos. El algoritmo KNN nos permite utilizarlo para múltiple clasificación, muchísimas clases, y una clasificación binaria, es decir, sí, no, positivo, negativo, una clase, la otra clase. Y para ello vamos a utilizar en R la biblioteca class, donde vamos a utilizarlo de esta manera solamente para clasificación, ¿verdad? Hay otra función que nos va a permitir utilizarlo para regresión. En este caso, como podemos observar acá, tengo KNN y le digo, utilizando CL, le digo clases. ¿Cuáles son los nombres de cada uno de los puntos, verdad? ¿Cuál es la etiqueta para los datos de entrenamiento, por supuesto? Recuerden que cuando estamos trabajando con un algoritmo supervisado, lo que tenemos que dar es las etiquetas o los valores reales. ¿Cuáles son los valores para cada una de las observaciones? Cuando digo una observación, puede ser una lista, features o características para un dato en general, ¿verdad? Igualmente vamos a pasarle el test. Es decir, aquí mismo vamos a poder trabajar y medir la precisión del algoritmo. Como podemos observar, le paso la información test y en el mismo tiempo que al inicio vamos a utilizar tanto train para su entrenamiento así como para su prueba. Y como podemos observar aquí, K representa el número de vecinos que nosotros queremos representar. A continuación vamos a hablar sobre ello. Y prop, si nosotros queremos utilizar la probabilidad como tal o si queremos que nos dé realmente la etiqueta de valor, ¿verdad? Es decir, 1 para este grupo, 0 para el otro grupo o así sucesivamente, ¿verdad? Eso lo vamos a discutir, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué utilizar KNN? ¿Por qué KNN es bueno, verdad? Algunas de las características, ventajas. Veamos. ¿Por qué KNN es bueno para una clasificación? Una de las ventajas es que puede ser utilizado tanto para clasificación binaria como para multiclasificación. Es simple, ¿verdad? Una clasificación binaria pues simplemente va a ser simples palabras que diga grupo 1 o grupo 2. Pero igualmente puede ser utilizado, ¿verdad? No como otros algoritmos que solamente puede ser utilizado para un grupo en general. Aquí no importa si queremos utilizar el mismo algoritmo, ¿verdad? Sin ningún cambio para muchísimas clases. De ejemplo, la regresión logística como tal nos permite obtener clasificación binaria. Sin embargo, hay que cambiar un poco el modelo cuando vamos a trabajar para multiclasificación. Veamos bien algunas características muy importantes. Es un algoritmo sencillo, ¿verdad? Es un algoritmo sencillo que simplemente lo que hay que calcular es la distancia, ¿verdad? Eso trabaja con respecto a distancias. Entonces vamos a calcular muchísimas distancias, que ojo que también va a ser el punto 2, ¿verdad? Y vamos a obtener nosotros una gran precisión sin necesidad de poder entender realmente cómo el modelo funciona, porque son cálculos de distancias y obtener a los puntos más cercanos, ¿verdad? Es decir, los K vecinos cercanos. Sin embargo, esto puede costarnos bastante computación o costo computacional y KNN no es muy utilizado cuando tenemos altísimas dimensiones. Tratamos de reducir esas dimensiones antes de poder aplicar KNN. Muy importante, ¿verdad? Porque hay algo que se llama Force of Dimensionality o problema de dimensionalidad, ¿verdad? En este caso, el problema de dimensionalidad lo que nos dice es que si tenemos muchísimas clases, el algoritmo puede perder realmente precisión, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer con KNN es aplicar un algoritmo para reducción de dimensión y poder aplicar KNN, ¿verdad? Algo muy importante que acabo de mencionar también es que es un algoritmo no paramétrico, es decir, que no me voy a escribir una fórmula así como, por ejemplo, una clasificación, una regresión lineal, como por ejemplo esta aquí, ¿verdad? Que tengo. O tampoco lo voy a utilizar
como una regresión logística, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, no necesito escribir una ecuación como tal, no va a haber parámetro, ¿verdad? Tal. Nosotros debemos calcular, simplemente esas puras distancias. ¿Ok? Y muy importante, ¿verdad? Esto vamos a trabajar con variables numéricas solamente. Ahora, si hay variables categóricas, vamos a tener que nosotros cambiar todo esto a variables numéricas. Muy importante, ¿verdad? Muy importante esto. Y también que NN es lo mejor aplicar una normalización a nuestros datos, ¿verdad? Entonces debemos de utilizar normalización. ¿Qué significa normalización? Lo explico. O estandarización, ¿verdad? Entonces la diferencia entre uno y el otro es que aquí vamos a utilizar mínimo y máximo. Es decir, nosotros vamos a decirle que cada uno de mis valores, ¿verdad? X asterisco lo voy a decir menos el mínimo. Vamos a calcularlo entre máximo menos el mínimo. Vamos a tratar nosotros de poder escribir esto en términos de una norma, ¿verdad? De esta forma. Y la estandarización lo que vamos a tratar de hacer es el X anterior menos la media dividido entre la desviación estándar. Entonces esa es la diferencia entre una y otra. Esta, pues ustedes escogerán cuál es la que quieren utilizar, si una normalización o una estandarización, para poder nosotros reducir, por ejemplo, la distancia o el cálculo de la distancia. Mucho más fácil trabajar con valores normalizados o estandarizados que trabajar con valores grandísimos de miles de millones, por ejemplo, sino que la normalización nos permitirá trabajar en intervalos de 0 a 1, por ejemplo. Es mucho más fácil hacer estos cálculos, por supuesto, ¿no? La estandarización, pues, por supuesto, como se llama estandarización, alrededor, estos valores andarán alrededor, ¿verdad? Alrededor de menos 3 a 3. Esto nos parecerá como una conversión a la distribución normal. Perfecto. Entonces, cualquiera de estas dos se puede utilizar para que nosotros trabajemos con KNN. Es lo mejor, ¿verdad? Vamos a nosotros comparar cuál utilizar. Normalización, estandarización, o realmente nuestro problema no necesita ninguna de estas dos. Vamos a ver diferentes clases. Veamos la clase azul y la clase roja. Por ejemplo, la clase roja puede ser que signifique hombre, ¿verdad? Hombre, y la clase azul que signifique mujer. Dadas ciertas características, por supuesto, entonces nosotros queremos entender si hay alguna manera que nosotros, por ejemplo, estemos trabajando en un plano cartesiano, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, este es un hombre o esta mujer. Por ejemplo, podemos decir que esto sea altura o la estatura, ¿verdad? La estatura. Ok, si esta es la estatura, el hombre usualmente es más alto que la mujer, y entonces más a la derecha, por supuesto, la estatura, ¿verdad? Y esto podemos decir peso, por ejemplo, una relación peso-altura, ¿verdad? Para poder medirla, peso-estatura. Entonces, como podemos observar que a mayor estatura, mayor peso, ¿verdad? Y por supuesto hay algunos valores que pueden cambiar, por supuesto, ¿verdad? Algunas personas que tienen la misma altura pero diferente peso, pero en general así. Entonces yo puedo decir, con una simple línea recta como esta, por ejemplo, puedo dividir mi información. Podemos observar, habrá puntos dentro y fuera respectivamente. Podemos observar aquí que este triángulo queda en medio, ¿verdad? Entonces, KNN no va a calcular una línea recta para poder dividir esta información como nosotros podríamos pensar, ¿no? Lo que va a hacer KNN es simplemente medir distancias. Lo que vamos a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer es medir distancias. Entonces, igualmente nosotros tenemos un plano cartesiano donde vamos a nosotros medir la distancia entre cada uno de los puntos. Entonces yo ya sé por entrenamiento que esto es clase hombre, 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 mujer, mujer, mujer para cada una de estas, ¿verdad? Luego, entonces, yo voy a calcular para cada uno de estos puntos una distancia. Por ejemplo, yo sé que para este hay una distancia para aquí, una distancia para allá, una distancia para aquí, una distancia para aquí, y comienzo a calcular muchísimas distancias. Para al final lo que vamos a tener nosotros es una matriz de distancia. Una matriz de distancias del punto 1, el punto 1, el punto 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Distancias entre un punto con respecto al otro. Usualmente vamos a tener una matriz diagonal, porque vamos a tener la distancia de 1 versus la distancia del objeto jésimo, por ejemplo. Una distancia entre cada uno de ellos. Y no vamos a tener que calcularlo dos veces la relación. Simplemente de 1 a j es lo mismo que de j a 1. Y podemos observar entonces nosotros vamos a tener que calcular muchísimas distancias. Una vez nosotros hemos creado nuestro modelo, entonces
cómo vamos a medir un dato nuevo. En este caso el color verde. Esto es nuevo, ¿verdad? Es un dato nuevo. Donde para ello nosotros tenemos información como es la observación. ¿Qué me refiero con observación? Como mencioné, la estatura y el peso. Entonces vamos a tener para este punto dos coordenadas. Una coordenada para la estatura y otra para el peso. Entonces, dadas esos dos puntos, ¿cuál será entonces este nuevo punto? ¿Será un hombre o una mujer? Dada esta información específica, que nosotros podemos elevar, por supuesto, las características. Podemos decir incluso edad, peso, estatura, escolarización, hace deporte o no hace deporte, ¿verdad? Por ejemplo, para poder una mayor precisión. Pero veamos en este caso. Entonces, tengo los datos de entrenamiento, que son los que tienen colores, los triángulos y los rectángulos, o los cuadrados. Esa información. Y entonces, a partir de ello, este punto voy a comenzar a medir distancias. Voy a observar, entonces va a comenzar a calcular distancias con cada uno de estos nuevos puntos. Entonces, comienza a calcular puntos. Ahora bien, yo le digo, ok, el algoritmo KNN me va a seleccionar dependiendo de K vecinos cercanos. Yo le puedo decir 5, 3, 4, 2, 6, como quieran. Y por ejemplo, veamos cuando yo le digo que K es igual a 3, como en la línea del círculo completo, ¿verdad? K igual a 3. Entonces le digo, me va a calcular la distancia. Entonces lo que hace KNN es calcular la distancia de este nuevo punto con todos los puntos de entrenamiento. ¿Okay? El punto verde con cada uno de los puntos de entrenamiento. Y luego va, por supuesto, a poder ordenar de menor a mayor. De menor distancia a mayor distancia. De menor hasta mayor distancia. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar las más pequeñas, por supuesto. Vamos a seleccionar las más pequeñas. ¿Cuáles más pequeñas? Las 3 más pequeñas. Entonces ha encontrado que los 3 puntos más cercanos son este y este que tengo acá. Ok, bueno, ahora tengo 3 puntos cercanos a él. ¿Cuáles son las clases para cada uno de estos? Entonces vamos a decirle clase 1, que es hombre, clase 2, que es mujer. Entonces el punto verde, vamos a ver qué es lo que haremos con el punto verde. Entonces decimos, bueno, punto verde tiene 3 vecinos cercanos, son estos 3. Y tengo 2 clases color rojo. 2 clases rojo que dijimos que eran hombres. Y 1 que es mujer. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es la clase ganadora? Ok, la clase ganadora es hombre. Significa que este punto verde tenemos que etiquetarlo, que es un dato nuevo, ¿verdad? Como hombre. ¿Qué pasará entonces? Si pueden ver que 2 y 1, ¿verdad? Son números impares, por supuesto. ¿Qué pasará cuando hay pares, ¿verdad? Entonces, para ello se tiene que aplicar alguna regla, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que K sea par, un K par, pueden observar que K impar, pues no habrá empate, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estoy trabajando con K par? Como por ejemplo, K igual a 2, K igual a 4. Entonces se debe aplicarse una regla, por supuesto. Darle ventaja al grupo 1 o al grupo 2. En el caso de empates, ¿a cuál le doy ventaja? ¿Al hombre o a la mujer? Eso se define cuando se esté creando el modelo, por supuesto. Ahora bien, vean bien que también se puede utilizar K igual a 5. Nosotros tenemos acá K igual a 5 también. ¿Dónde tengo K igual a 5? En la línea punteada. Vean bien, ahora si yo aumento el número de vecinos, K igual a 5. Entonces tenemos dos clases, clase 1, clase 2, por supuesto. Y vamos a observar cuáles son los vecinos más cercanos. Tengo entonces 1, 2. Ok, tengo 2 vecinos hombres. 2 vecinos hombres. ¿Y cuántos vecinos mujer? 1, 2, 3. 3 vecinos mujeres. Como pueden observar, he cambiado de 3K a 5 y el resultado difiere. Ahora ese punto verde yo lo etiqueto como mujer. Entonces es muy importante qué K utilizar. Este es un ejemplo sencillo, por supuesto. Por supuesto, ya a la larga, por supuesto, el cambio influirá. Sí influirá, por supuesto, que si K utilizar 3, 4 o 5, por supuesto, la precisión o la accuracy cambiará, por supuesto. Cambiará
y entonces tenemos que tener cuidado y nosotros podemos analizar y tratar de seleccionar el K óptimo, como veremos nosotros a continuación, que nos permite tener una mayor precisión. Sin embargo, si no se puede hacer esto, por supuesto, tratar de entender cuántos puntos nosotros tenemos para poder así aceptar o decir, bueno, este es el K que deberíamos, o supongo deberíamos de trabajar. Si tengo solamente 20 puntos, no puedo utilizar un K igual a 20, por ejemplo. Si tengo 100 puntos, utilizar un K igual a 10, un K igual a 15, por ejemplo. Si tengo 1000 puntos, podemos incluso aumentar a K igual a 20 y así sucesivamente. Que no va a cambiar tanto, ¿verdad? Obviamente un K igual a 25 no cambiará tanto con un K igual a 20 como decir un K igual a 5, porque son muy pocos puntos cercanos, ¿verdad? Entonces es muy importante, como podemos observar, el cambio de K influye realmente en cómo mi modelo va a trabajar. Veamos entonces cómo trabajar esto en R, ¿verdad? Y vamos a seguir discutiendo esto. Les muestro primero también otro ejemplo. ¿Qué pasa aquí en este ejemplo? Nosotros tenemos, como pueden observar, dos diferentes clases. El rojo, yo puedo decir que sea span, es decir, que mi algoritmo ha encontrado, o por lo menos las personas que trabajo yo, me han dicho que este tipo de correo con esta información y estos datos, vamos a etiquetarlo como un spam. Y el verde, vamos a decir que es correcto, ¿verdad? Pues un correo, pues sí es un correo que deberíamos de nosotros de leer, ¿verdad? Entonces el algoritmo nos va a permitir detectar para un nuevo correo electrónico, como podemos observar aquí, si es un spam o es un correo, y por supuesto directamente el correo electrónico lo envía al buzón de spam o al buzón de recibido. Eso es lo que nos permitirá entonces, ¿en base a qué? Por supuesto al conteo de palabras y obviamente, ¿verdad? Que al final va a ser datos numéricos. Así es como trabaja KNN para la detección de spam. Como podemos observar entonces aquí, vamos a comparar nosotros el número de palabras, por ejemplo, de spam, que hay un correo electrónico, en base a cómo es mi nuevo correo electrónico recibido y cómo es la variedad de palabras en un correo típico, un correo normal. Y en este caso, como pueden observar, estoy trabajando con K igual a 5. Observo cuáles son los correos electrónicos que más se parecen, ¿verdad? En base a algunos patrones que yo voy a decir, para poder detectar si este es un spam o un correo normal. Esto es una aplicación de KNN, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a observar aquí, yo digo, este correo electrónico es un correo que debería mandar al buzón de recibidos. Este es un ejemplo típico de cómo utilizar KNN en la vida real, ¿verdad? Y por supuesto hay que hacer ciertos cambios para poder etiquetar nuestros correos de entrenamiento como spam o correo recibido. Veamos entonces cómo trabajar esto en R. Tenemos entonces nosotros ahora cómo vamos a trabajar esto en R. Les he mostrado algunos ejemplos y ahora vamos a trabajar nosotros con autos. Y vamos a poder nosotros detectar esto. Toda esta información ustedes la pueden directamente trabajar en R, como pueden observar. Y entonces tengo diferentes informaciones que ustedes pueden convenir acá y o escribir help y vamos a escribir aquí empty cars y vamos a obtener esta información que yo tengo acá. Entonces, las variables que yo quiero trabajar, podemos observar, muy importante, si voy a trabajar en clasificación, va a ser una variable respuesta que sea un factor, ¿verdad? Como puede ser esta que tengo acá. Si la transmisión del automóvil es automático o es un manual, ¿verdad? Estándar. Vamos a observar ceros y unos. También si el automóvil y sus pistones tiene una forma B o tiene directo, ¿verdad? Si tiene una forma de B es 0 y si no tiene forma de B los pistones, la forma en que está colocado, 1, ¿verdad? Totalmente. Vamos a observar. Y los demás variables, como por ejemplo el número de cambios, puede ser que sea una variable que yo puedo trabajar como nominal. Sin embargo, esta realmente sé que 3 es mayor que 4, más 4 es mayor que 3 cambios, 5 es mayor que sucesivamente, ¿verdad? Una variable ordinal. Como podemos observar, número de cilindros también, mayor el número de cilindros, pues mayor el número de cilindros con respecto a, bueno, ¿me entiendes? De que esto va a ser 3, 4 y 5, por ejemplo, número de cilindros, por supuesto 5 es mayor que 3, valga la redundancia. Y entonces vamos a utilizar algunas de estas variables, vamos a ver, para poder nosotros detectar directamente de una manera fácil si el automóvil presenta una transmisión automática o manual. Vamos a ver. Recuerden que este método KNN es un algoritmo de aprendizaje, ¿verdad? Supervisado, que vamos a utilizar para clasificación. Entonces el objetivo, como acabo de decir, es predecir a qué clase pertenece un automóvil dado ciertas variables. Aquí es importante nosotros decir cuál es nuestro objetivo principalmente, ¿verdad? Una de las variables que nosotros tenemos, como podemos observar, entre algunas variables que yo puedo decir sería el millaje por galón,
displacement, es decir, que el tamaño del tamaño del motor, por supuesto, eh, la potencia del automóvil, el peso del automóvil y el cuarto de milla en cuanto lo recorre. Veamos a ver, la correlación, por ejemplo. Podemos observar nosotros qué variables están correlacionadas entre sí, que esto, por ejemplo, cuando estamos trabajando en KNN, realmente no tiene un mayor impacto como una regreso lineal. Cuando ahí tenemos dos variables que están muy realmente correlacionadas, pues son variables independientes, podemos tener una multicoloralidad, pero en este caso no tenemos ese problema. Por ejemplo, vean aquí, millaje por galón y el número de cilindros, ¿verdad? Mayor número de cilindros, menor su rendimiento en millaje por galón. El peso, mayor peso, menor millaje por galón, ¿verdad? Es obvio, muy pesado el automóvil, va a ser menos eficiente. Bueno, vamos a observar aquí AM. Hay una relación directa entre millaje por galón y AM, por ejemplo. Como podemos observar acá, también con la tasa del eje trasero, este que tenemos acá, T-Rad. El peso del automóvil es contrario a si es automático o manual, por ejemplo. Y así sucesivamente. En este caso, vamos a observar, nosotros vamos a ver como ejemplo esta variable potencia como displacement. Mayor es el tamaño del motor, mayor potencia, ¿verdad? Algo que nosotros hemos aprendido cuando se trabaja con automóviles. Entonces veamos nosotros dos variables. Escojo dos. Muy importante que aquí ustedes colocan cómo están trabajando, cómo es su información, str, empty cars, lo que permite es ver cómo están guardadas sus variables. Vean que todas están como numéricas. Pero, como les dije, esta será una variable factor, porque yo tengo clases. Lo mismo VS serán clases que yo tengo que definir. Entonces, podemos observar aquí entonces, les digo que me va a mostrar la información entre millaje por galón, el displacement, es decir, el tamaño del motor, y le coloca la palabra factor. ¿Por qué colocar factor en R? Porque quiero convertir AM en una variable categórica. Le estoy diciendo que AM 0 y 1 van a ser clases. Y vamos a graficar esta información. Y como podemos observar aquí, tengo el millaje por galón, el displacement, voy a observar, y observar la relación que existe entre uno y otro. Aquí podemos observar que el 1 va a ser el color negro y rojo va a ser el 0. Vamos a observar acá cómo lo ven. Y recuerden que 0 era automático y 1 manual. 0 automático. Y lo podemos ver aquí, que aquí podríamos obtener nosotros algo parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Tirar una línea recta y poder nosotros más o menos dividir la información. Pero aquí hay unos puntos en negrito y aquí hay otros puntos en rojo que no nos permiten simplemente trazar una línea recta y tener una precisión cercana al 100%. ¿verdad? Vamos a ver esto mucho mejor con la biblioteca ggplot y Plotly. Nos permitirá, por supuesto, crear gráficos interesantes, más interactivos, más animados. Veamos aquí, por ejemplo. ¿Qué le estoy diciendo a esto? Que me va a graficar unos gráficos de puntos también, donde tengo lo mismo anterior, millaje por galón, displacement, y color por el factor AM, ¿verdad? Y vamos a graficarlo. Vean bien. Es mucho mejor que el gráfico anterior. 0 y 1, 0 para el rojo, 1 para, que significa el 0, transmisión automática, y 1 manual, ¿verdad? Pero lo vamos a pasar a Plotly para poder leer esto mucho mejor. Y observen aquí lo que nos quedaba. Con Plotly yo puedo hacer esto realmente, ¿verdad? Vamos a observar y entender cuál era el millaje por galón y displacement respectivamente. Vamos a observar entonces que tengo automóviles con una transmisión manual tienden a tener mayor millaje por galón. Que en cambio, los que tienen mayor tamaño del motor son automóviles con transmisión automática, como podemos observar. Algo parecido al ejemplo que les mostré, y entonces nosotros podemos pasar una línea activa. Pero siempre hay unos puntos por aquí que no nos van a permitir tener una precisión del 100%, simplemente crear una línea recta. Podría ser, ¿verdad? ¿Qué algoritmo nos permite crear una línea recta de esta parecida, ¿verdad? El Support Vector Machine, ¿verdad? Si quieren leer un poco sobre ello, ¿verdad? Trazar una línea recta de esta manera, ¿verdad? Ok, entonces como podemos observar, esta podría ser un buen ejemplo para utilizar KNN y poder determinar si simplemente con displacement y millaje por galón podemos entonces nosotros tener una precisión alta para poder decir, ok, dame el millaje por galón del automóvil, el tamaño, te puedo decir entonces que ese automóvil está trabajando con transmisión automática o con transmisión manual, ¿verdad? Así, como mago, ¿verdad? Ok, veamos ahora si colocamos el peso en vez del displacement, ¿verdad? Que estaban relacionados. Y vamos a ver acá, podemos observar que
hay alguna separación también posible, ¿verdad? Ahora puedo decir que alrededor de 3, ¿verdad? Cuando tienen mayor de 3.000 libras, digo mayor de 3.000 libras, debido a que aquí puedes ver que eran 1.000 libras, ¿verdad? El peso, lo que nos muestra, podemos observar acá que trazo una línea recta acá, una línea recta alrededor de 3.000 libras y puedo separar o con gran precisión podemos decir a qué transmisión tendrá el automóvil, qué transmisión tendrá el automóvil. Bueno, podríamos trabajar con esto, por ejemplo, y medir entonces la eficiencia de KNN. Vamos a observar lo que acaba de mostrar. Ahora bien, peso y displacement, también vamos a ver qué es lo que nos permitirá hacer. Y podemos observar también ha cambiado un poco, ¿verdad? Igual está alrededor de 3.000 libras, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? No importa si era displacement o millaje por galón, ya que están altamente correlacionados, displacement y millaje por galón, solamente que opuesto, ¿verdad? Es decir, a mayor millaje por galón, menor displacement, ¿verdad? Vamos a observarlo y aquí también puedo utilizar 10, tal vez una variable me permite separarlos mucho, incluso mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, 10, como les mostré, ¿verdad? La forma en que sus pistones están en el motor, ¿verdad? No solamente con 2 variables puedo trabajar, se puede trabajar con muchas más variables. Entonces, Phasor Grid me va a permitir separar si tengo en forma de V o no forma de V mi motor, ¿verdad? Y podemos observar acá cómo me lo va a trabajar. Vamos a observar, entonces me dicen ustedes, realmente separar con 10 ayuda también si incluimos 10. Como puedo observar aquí, puedo separar aquí y separar acá. Entonces, como esta gráfica aquí se parece a esta, realmente el 10 no ayuda como tal, ¿verdad? No es una variable que me vaya a dar algo extra. Entonces no lo vamos a utilizar, como podemos observar. Simplemente ya sea con peso, displacement o peso, millaje por galón, lo puedo utilizar. Puedo trabajar en ello. Estas variables que acabamos de utilizar nosotros. Veamos aquí pairs, como pueden observar. Lo que voy a leer acá, antes de poder aplicar KNN o cualquier otro algoritmo, ¿verdad? Vamos a observar que tengo AM y entonces 0, este que tengo aquí, significa transmisión automática y su peso, ¿verdad? Y cuando tengo transmisión manual, su peso es menor, ¿verdad? Por supuesto. Como pueden observar, que la media, digamos que esté por aquí y la media parece otro esté por acá. Hay una diferencia significativa, por supuesto, al parecer, ¿no? Que AM, pues entonces, puede ser trazado en base al peso del automóvil, por supuesto, para ese conjunto de datos, ¿verdad? Que deberíamos de actualizarlo. Lo mismo para el millaje por galón, como podemos observar acá. Vean bien. Solamente que no estoy tan seguro si es significativo, ¿verdad? Si es simple vista, ¿verdad? Que estoy trabajando esto. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, utilizar esta variable para poder entonces discutir el resultado de AM.